El Señor nos concede encontrarnos a través de este medio. Como obispo de la diócesis de Piedras Negras, te invito a dedicar estos valiosos minutos a reflexionar. Partamos del Evangelio de la misa de hoy. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la narración de San Mateo a un padre que tiene 2 hijos y que los invita a trabajar. También es muy interesante el mensaje que nos deja. En esta brevísima parábola salen a relucir 3 personajes: el papá, un hijo y el otro. Hablemos brevemente de cada uno de estos 3 para tratar de entender lo que nuestro Señor nos dice en esta parábola narrada por el evangelista San Mateo. Primero, el papá, el padre. Definitivamente que Jesús, en el Padre, se está refiriendo a Dios Padre que es el dueño del campo, el dueño de la mies, el dueño, el Señor del mundo. Sí, no solo es dueño, es también papá. Y Dios quiere que lo conozcas y que lo experimentes como Padre, el que te ha dado la vida, el que te brinda las oportunidades, el que te concede todo esto que tienes alrededor y todo lo que tienes en tu persona. Dios Padre te invita a trabajar para Él. Tu papá Dios te invita a trabajar por Él, ahí en tu familia, en la iglesia, en tu comunidad, en donde te encuentres, en donde trabajes. El Señor quiere que le trabajes a Él, que te esfuerces por vivir los valores de su reino en donde te encuentres, que vivas con verdad, con justicia, con amor, con paz. Esta es la forma como tu papá Dios, tu Padre Dios, te dice: hijo, hija, trabaja por mí, trabaja para mí, extiende mi reino en donde tú te encuentres. Tu Padre Celestial no solamente está para darte, Él también te pide y hay que corresponder ante tanto que nos da. Viene después la segunda persona o el segundo personaje de esta parábola. El primero, que cuando le dice su padre: hijo, ve a trabajar hoy en la viña, le responde: ya voy, Señor, pero no fue. ¿A quién o a quiénes representa este primer hijo de este hombre? Representa al que dice sí, pero no. Qué cierto es el refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho. Decir que sí
pero no hacerlo o no cumplirlo se manifiesta en muchas maneras. Por ejemplo, cuando nosotros en teoría estamos de acuerdo con algo, y digo, yo estoy de acuerdo en que no se debe de robar, en que no hay que mentir, estoy de acuerdo en que se debe respetar a los padres, nunca debemos hablar mal de los demás, y estas cosas las creemos y las decimos y las platicamos y las predicamos. Sin embargo, en ocasiones no vivimos así. Es lo que se llama doble moral. Decir una cosa y hacer otra. No ser coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos. Es muy fácil opinar. Es muy sencillo decir esto está bien o esto está mal. Pero lo importante es hacerlo. Por eso dice el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que escucha la voz de mi Padre y la pone en práctica. Yo creo que este hijo del Evangelio te representa a ti y me representa a mí en todas esas ocasiones en las que fallamos a lo que creemos, a lo que decimos, en las que no somos coherentes. Y el segundo hijo hace exactamente lo contrario. Él le dice a su papá, no voy, pero se arrepintió y fue. ¿A quién o a quiénes representa? A nosotros, cuando le hemos dicho que no a Dios, en algo que nos pide, en nuestro comportamiento, en una encomienda, en una tarea, y después nos arrepentimos. Esta es la conversión, porque todos le fallamos a Dios, ya sea como el primer hijo o como el segundo, pero lo importante es rectificar. Este hombre con su ejemplo te invita a rectificar, a decir sí, en esto estoy fallando, en esto he fallado, pero debo de rectificar, debo de cambiar, debo de convertirme. Fallar es de humanos, reconocer es de sabios. Este hombre fue un sabio, el segundo hijo, porque reconoció que hizo mal al decirle a su papá que no iba a trabajar. Tú y yo también tenemos que reconocer cuando estamos haciendo mal, cuando hemos actuado mal. Esto nos hace grandes. El que se humilla será ensalzado. Humillar es decir, con humildad reconocer que he fallado y que debo de cambiar, que debo de tener una conversión, que si estoy haciendo esto, ahora debo de actuar de manera diferente. Y eso es lo que importa, el tomar conciencia de que estoy mal, reconocerlo y actuar en consecuencia. Para esto y para el primer hijo también, lo importante para todos nosotros es conocer cuál es la voluntad de Dios, decirle que sí la queremos poner en práctica, que sí la queremos vivir y aplicarla. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Tú lo sabes. Tu conciencia es esa bocinita que Dios ha puesto en tu interior, por medio de la cual Él te habla. Hazle caso a tu conciencia. Muchas veces es la voz de Dios, la voluntad de Dios. Las personas que te quieren bien, muchas veces son instrumentos de Dios para decirte lo que Él quiere de ti. La palabra que el Señor ha dado y que está escrita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es la oportunidad de oro para que tú conozcas su voluntad, como este pasaje del Evangelio, este pasaje bíblico. Las cosas que ves, los signos de los tiempos, a través de ellos Dios te dice tantas cosas. Tu oración, que consiste no nada más en hablarle a Dios, sino en escucharlo, ahí, en la oración, en el silencio. El Señor te llama, el Señor te habla, Él te dice lo que quiere. Y esta es la forma que nosotros tenemos para conocerlo, esta y muchas otras formas. Terminamos este momento de reflexión
lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. El que escucha sus palabras y las pone en práctica, se parece al que edifica su casa sobre roca. Vino la tormenta, cayeron las lluvias, se desbordaron los ríos, pero permaneció firme porque estaba construida sobre roca. Que así sea, que el Señor nos ayude a conocer su voluntad y a ponerla en práctica. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas,
Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Un amigo ladrón convertido. Toño había conseguido reunir con muchos esfuerzos un pequeño ahorro. Este consistía en un pequeño saquito lleno de polvo de oro y resulta que tuvo que hacer un viaje. Entonces no quería llevarlo encima, ni tampoco quería dejar aquellos ahorros en su casa, ya que en el pueblo habían algunos bandoleros. Así que pensó en confiar en su amigo y fue a su casa y le dio aquel pequeño saquito de polvo de oro y le dijo: vuelvo en unos días, te confío todos mis ahorros. Partió entonces Toño aquel viaje. Este era un amigo vago y borracho, así que durante esos días, cada vez que necesitaba dinero, tomaba un poco de aquel puño de oro para entonces poder llevar la vida ligera de borracho que llevaba. De tanto y tanto, agotó los ahorros de su amigo. ¿Qué hacer?, pensó él, para cuando regrese Toño, y se le ocurrió una gran idea: llenar el saquito con harina. Toño regresa a su casa y al día siguiente va a visitar a su amigo a recoger lo que era suyo. Entonces este le regresa el saquito, lo abrió y se dio cuenta que era solo harina. ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo es posible que el polvo de oro se haya convertido en harina? ¿Polvo de oro?, preguntó el borrachito. Tú nunca me dijiste que era lo que contenía, solo me dijiste que eran tus ahorros. Yo no lo he abierto para nada, te estoy regresando lo que tú me dejaste. Toño se decepciona de aquel amigo. Claro, se llena de coraje y trata de discutir con ese amigo sin vergüenza, pero como ve que no logra nada, simplemente se queda callado y se va. Transcurren los meses y un día aquel amigo desleal fue a visitar a Toño para pedirle un gran favor. Amigo mío, debo de partir unos días, quizás algunas semanas, y no quiero dejar solo a mi hijo Luis. Tú sabes que las cosas están difíciles en mi familia. ¿Te importaría pasar unos días con él aquí en tu casa y cuidármelo? Toño le responde: hombre, eso para mí no es ningún problema. Déjalo aquí conmigo el tiempo que tú necesites. Partió entonces el amigo deshonesto y Toño, aprovechando la ocasión para una venganza muy útil para poder recuperar su dinero y también la vida de su amigo, hizo un plan. Toño cazó un mono, un chango, y lo empezó a domesticar, y fue muy hábil y muy constante para enseñarle, con mucha paciencia por supuesto, a decir: soy yo tu hijo, papá, soy yo tu hijo, papá. Y todos los días y cada tarde se ponía a enseñarle a este mono. Un mes después vuelve el amigo ladrón a recoger a su hijo. Aquí lo tienes, le dijo Toño y le mostró aquel mono. El amigo deshonesto se le queda viendo a Toño y le dice: ¿no me vas a decir que mi hijo se ha convertido en este miserable mono? Y entonces el mono dice: soy yo tu hijo, papá. Entonces Toño le dice: del mismo modo que mi oro se ha convertido en harina, tu hijo se ha convertido en esta criatura. El amigo ladrón lo miraba y lo miraba aquel mono y no podía creerlo, pero el mono no dejaba de decir aquella frase: soy yo tu hijo, papá. Entonces el amigo deshonesto se echó a llorar y casi se volvía loco al pensar que su hijo, al cual amaba mucho, se había convertido en un chango. Pero enseguida Toño hizo venir a Luis, el hijo de aquel hombre deshonesto, y le hizo prometer que le devolvería el equivalente de aquel polvo de oro robado. El hombre, el amigo deshonesto, se apresuró a pagarle todo, y para ello tuvo que trabajar muy duro y no gastar ya más en borrachera. De tanto esfuerzo y de tanto empeño por amor a su hijo, y también motivado por su amigo Toño, rehizo su vida, recuperó a su familia y recuperó el valor de la amistad con su amigo Toño. Mis hermanos,
Hoy es el tiempo de pensar mejor las cosas y enderezar el camino. Estamos en un momento privilegiado para que a la luz de la palabra de Dios nos dejemos transformar. No podemos ser cobardes e ir por la vida robando a los demás y robándonos a nosotros mismos todo aquello bueno que Dios ha depositado en nosotros. Y todavía podríamos decir, en cierto sentido, que a veces, mis hermanos, le robamos a Dios. Cuando recibimos de Él todo lo bueno que nos regala, no somos capaces de darle tiempo de calidad en la oración o para acudir a la Eucaristía, para pertenecer a un grupo de una forma comprometida, para darle unos minutos al día hacia la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien, a veces lo omitimos por flojera o por egoísmo. ¿Ven? Le robamos a Dios. Solo acudimos a Él cuando el zapato de la vida o de la salud nos aprieta. Acudimos a Él cuando tenemos una enfermedad, nosotros o algún familiar. Hoy, mis hermanos, que tienes vida, regresemos a Dios. Trabajemos por las cosas que verdaderamente son importantes y nos permiten ganar el cielo. Recupera tu amistad con Dios o, si ya la tienes, cuídala. Sé perseverante, sigue adelante, logrando tu conversión y no solo tu conversión, sino la santidad de tu vida. Si seguimos en este camino, veremos la transformación gracias a la misericordia de Dios y a su gran fidelidad. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz. Gracias,
Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.